de una iglesia convulsionada, una iglesia que vive en la historia y una iglesia que vivió un tiempo histórico muy especial, muy de gracia. Es el tiempo de este siglo, donde hemos pasado en la iglesia muy anclada en una institucional muy lenta, porque la sociedad era lenta, a una sociedad muy dinámica y por tanto una iglesia también muy dinámica, siendo que la iglesia siempre es dinámica porque está movida por el Espíritu Santo, y les aseguro, el Espíritu Santo nunca nos deja tranquilos, siempre está movilizando a la iglesia, siempre nos está movilizando a nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que cumplamos la voluntad de Dios, que siempre es novedosa en cada uno de nosotros y dentro de la iglesia como tal. Entender, digamos, lo que el padre Kentenich hizo, hay que entender un poco la mentalidad de nuestro fundador. Nuestro fundador es, en primer lugar, formulado negativamente. Él no es un ideólogo, no es un hombre que tenga una idea que quiera imponerla, que tenga categorías, por muy alemán que sea, digamos, una categoría preconcebida a través de las cuales está interpretando el mundo y está forzando a meter esa vida del mundo en sus categorías, sino todo lo contrario. Él es un hombre que por su historia personal es un hombre fundamentalmente libre para Dios. Y esto es bien importante para todo nuestro discernimiento. Es decir, ser libres para la voluntad de Dios. Adecuarnos a la voluntad de Dios y no hacer que Dios se adecue a mis categorías. Y si no lo entiendo, cuestionarme, profundizar en ello. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde me estoy poniendo rígido? ¿Dónde de alguna manera me estoy haciendo un Dios a mi gusto? Que me sirva. No. El padre Kentenich es un hombre fundamentalmente, como les digo, producto de su historia personal y de su vivencia personal, un auténtico servidor de la vida, porque en la vida es donde Dios se nos manifiesta. Bien lo sabemos, en Schoenstatt nosotros no surgimos fruto de una aparición, con todo los respetos, sino de la lectura que nuestro fundador hace de la vida real, de la historia que le toca vivir y de la historia de los suyos. Y ahí va captando qué es lo que Dios quiere para los suyos. Y así surge Schoenstatt, con toda la complejidad de aquel que está en contacto con la vida. Y esto yo creo que mejor que nadie, mejor que ustedes no lo pueden entender nadie. ¿Por qué? Porque son padres y madres de familia, son miembros de una familia y saben lo complejo que es una familia. Evidentemente vendrán los juristas, vendrán los canonistas y le dirán una familia es esto, nos darán un esquema de 3 puntos con 4 subpuntos y cuando uno solo pasa a un matrimonio te miran con cara diciendo no entienden de nada. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un esquema muy hecho, pues aparece un hijo y te rompe el esquema. Y aparece un segundo hijo y te rompe el esquema que habías hecho con el primero. Y así sucesivamente. Y si tenemos problemas con los hijos, bueno, pues vendrán desafíos económicos, sociales, etc. O de la vida de familia, de la vida matrimonial. ¿Y eso qué es lo que nos hace? ¿Nos hace inseguros, nos hace temerosos? No. Cuando vivimos de la fe, cuando tenemos esa clara conciencia de que Dios está con nosotros, tomamos esos desafíos como una gran oportunidad para crecer, para ser fecundos. Y esta misma actitud es la que tuvo el padre. Y por eso es que el padre no es en primer lugar un ideólogo que genera, que forma una estructura en la cual tiene que meterse la obra de Schoenstatt, sino que lo que hace es justamente crear espacios para que la vida que Dios le está confiando pueda madurar y llegar a su plenitud. Por eso la complejidad de nuestra obra, de nuestra familia, de Schoenstatt, y también por lo que el padre Kentenich tuvo que explicar y reexplicar y tratar de explicarle a la iglesia, a la sociedad e incluso a los schoenstattianos, incluso a nosotros. Porque me hubiera sido mucho más fácil tener un fundador santo, sin duda, pero con pensamiento más simple y con un esquema más, digamos, simplificado. Pero ¿qué es lo que hubiera tenido como consecuencia? Que tendríamos a lo mejor un ejército en orden de batalla, que también esperamos serlo, pero no tendríamos una familia. Y lo que se trata es de ser familia, donde la vida llegue a su plenitud. Esa es la vocación de toda familia. Eso, como os digo, lo entendéis de forma preclara vosotros. El padre Kentenich escribió mucho sobre la estructura de Schoenstatt, trató de explicarlo. Si lo consiguió o no lo consiguió, bueno, por eso estamos ahí en la lucha con el proceso de canonización, porque que el padre Kentenich es santo, creo que es una cosa de tiempo, pero que canonicen a su obra no siempre va a ser fácil. ¿Por qué? Porque las categorías que él utilizó para construir su familia, nosotros, no son comprensibles cuando nos tratan de entender con categorías institucionales, no sé, sociales o sociológicas solamente y no familiares. Difícil de entender. Pero quien entiende una familia, quien vive una familia, quien vive las tensiones de una familia, se siente a gusto dentro de Schoenstatt, a pesar
pesar de que se sienta un poco perdido dentro de nuestra estructura familiar. Empezando por los asesores, que a veces no sabemos en qué consejo andamos, ¿ya? De familia. Bueno, esto así como una introducción. Es decir, somos una familia cuya estructura responde al carisma de nuestro fundador. Un hombre de Dios al servicio de la vida, un servidor de la vida, de nuestra vida, de aquello que hemos sido llamados familia. Pero para entender esto, no pensemos que es una originalidad, algo raro, una rareza. Nosotros respondemos a lo básico, y es que todos hemos sido creados con una vocación. Dios nos creó con un destino. Y por eso quiero comenzar con una pequeña cita de San Pablo a los Efesios, un cántico. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es decir, contamos con la ayuda de la gracia. Dios nos ha creado con toda su vida de gracia a nuestra disposición. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, es decir, somos criaturas de Dios antes de la creación, frutos de su amor, para que fuésemos santos e irreprochables por Él, ante Él, por el amor. Él nos ha destinado, y a esto voy, nos ha destinado, nos ha creado para un destino en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, de su vida, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Dicho en lenguaje coloquial, Dios nos ha creado con un destino, que es la santidad. Nos ha creado para esa santidad, que es vivir como hijos de Dios. Nos ha creado por iniciativa suya a ser sus hijos. Esa es nuestra vocación. No tenemos otra vocación distinta a esta. Nuestra vocación es ser hijos de Dios. Todo lo demás es letra chica. Entiéndeme bien. O sea, toda nuestra vocación, lo que llamamos vocaciones personales, nuestras acciones personales, están al servicio de esta vocación. Porque ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, ser fecundos como hijos de Dios, es lo que llamamos santidad. Ese término que tanto usamos, pero que muchas veces se queda como la palabra amor. Es una palabra de una moneda que se usa mucho. Todos estamos de acuerdo, nadie se atreve a preguntar qué entiendes por amor, porque quedaríamos, qué entiendes por santidad, porque quedaríamos más o menos mal. Pero a la hora de la verdad, uno entiende santidad en libras esterlinas, perdonen la expresión, y otra en euros y otros en dirham. ¿Ya? Es decir, ¿de qué se trata la santidad? La santidad es esto, es desarrollar la vida de Dios en cada uno de nosotros. Para ello hemos sido creados. Todos nuestros talentos, toda la cercanía de Dios a nosotros está al servicio de esta vocación, de este llamado a la vida que Dios nos hace para vivir como hijos suyos y compartiendo su misma vida. Por eso es que tenemos vocación de cielo, tenemos vocación de santidad, tenemos vocación de plenitud, tenemos vocación de felicidad. Eso va impreso en nuestra alma. Por eso es que nuestra vocación es justamente la de ser hijos. ¿Cómo lo definimos esto en Schoenstatt? En Schoenstatt le llamamos a esa vocación personal, ideal personal. Esta es nuestra vocación de vida, mi ideal personal. Para eso he sido creado. El llamado que Dios, por el que Dios me llamó a la vida y para el cual me ha dado todos mis talentos, me ha dado todas mis capacidades. Ha puesto, como dice nuestro fundador, esa chispa de Dios en cada uno de nosotros, y nuestra tarea está en desarrollarlo. No tenemos otra tarea. Porque en la medida en que desarrollemos esa chispa de Dios, esa vida de Dios en nosotros, vamos a ser plenos, auténticos y fecundos. Y estas son las connotaciones de todo lo que llamamos después vida comunitaria, vida apostólica, vida litúrgica, etc. Pero se dan cuenta en la esencia esa fecundidad. Es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y todo lo demás está al servicio de esto. Por eso es que mi vocación, para la cual he sido creado, destinado, es mi ideal personal. Después, ¿qué es lo que pasa? Que en esto es donde empieza un poco ya las dificultades. Vienen las opciones vocacionales. ¿Cómo yo vivo mi ideal personal? Evidentemente es mucho más fácil decir, bueno, Dios tiene ya una vocación determinada para mí. Soy miembro, Dios me creó para que fuera miembro de los padres de Schoenstatt. No, Dios me dio las posibilidades para que fuera padre de Schoenstatt. Pero la opción es mía.
100% mía y 100% de Dios. Y esto nos cuesta entender. Una de las tareas más difíciles de pronto en un discernimiento vocacional es el tema de la libertad. Como que Dios me condenó a ser padre de Schoenstatt, o sea, no me quedó más opción. Y si no soy padre de Schoenstatt y me da por casarme y tener unos hijos, esos hijos que son fruto de una negación. Es como un premio de consuelo. Evidentemente que no. Por eso es que mi opción vocacional es donde yo concreto 100% mío, en función del amor, de esa confianza, de esa fe que tengo en Dios, del Dios, que yo me puedo fiar de Dios, sea por lo que sea, pero buscando el bien, buscando la fecundidad, y que Dios me bendice con una consagración, con un sacramento. No solo olvidemos, los sacramentos vienen después de la opción, no antes. A nadie se le da el sacramento matrimonial y después sale a buscarte un novio. Dios te bendice con ese sacramento, esa opción que tú has hecho por ese hombre o por esa mujer. Por eso es que mi ideal personal se va concretando desde el ejercicio de mi libertad, desde mis opciones vocacionales, digamos, en la vida cotidiana y como expresión de mi amor, porque no nos olvidemos, soy hijo, no soy esclavo. El hijo ama y ama responsablemente, conscientemente. No estoy condenado a la santidad, tanto así que existe hasta el infierno como expresión de mi libertad. No sé si habrá alguien adentro, pero tiene que existir para que sea libre. Esto, para nuestras opciones vocacionales, es bien importante. Es decir, mi vocación es mi ideal personal. Y mi opción después es fruto de las posibilidades que la vida me va planteando, que el Dios de la vida me va planteando. Y por eso es que también Dios me sale al encuentro y me va diciendo, mira, estas son opciones posibles también para ti. Y todas son buenas. Siempre que busques el bien común, siempre que busques la plenitud y la fecundidad. Pero dependen de ti. Y otra vez de ti. Por eso que la primera opción es, me consagro, pero ¿cómo? ¿Casado o soltero? Pero sí tengo una opción de consagración. ¿Consagración a qué? Antes de la vida. A esa chispa que Dios ha puesto en mí. Y yo hago esa primera opción. Y viendo mis talentos, mis capacidades, mi historia personal, hago una primera opción de consagrado al amor a través de la vida religiosa, de la vida laica. Es una primera consagración, es una opción vocacional. Es que me equivoco, es que Dios solamente tiene una para mí, no. Dios me abre toda su paleta porque me ama. Y no es un padre castrante que solamente ve al hijo de una manera, sino todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque es donde el hijo muestra su capacidad también de amar y de entregarse, de ser fecundo. Sin amor no hay fecundidad. Y lo que Dios quiere es justamente el desarrollo fecundo de nuestra personalidad. Consagrados al amor, en la vida religiosa o en la vida laica, como solteros o como casados. Y si me consagro a través del matrimonio, no nos olvidemos, es un sacramento. Están consagrados por el signo matrimonial. Esa es su consagración. Lo mismo que hemos sido consagrados como hijos en el momento del bautismo, la pregunta no es, como en el laico, ¿dónde vivo yo mi opción? Sino ¿con quién vivo yo mi opción? Y ahí es donde viene justamente ese discernimiento, buscar la persona, encontrar la persona con la cual yo pueda realizar mi vocación, nuestra vocación, nuestro ideal personal, que al fundirse, ¿qué es lo que da nuestro ideal matrimonial? Está también en el plan de Dios. Dios cuenta con esa opción que viene de nuestra parte, de nuestra generosidad, de ese amor fecundo y que nos lleva justamente a un ideal matrimonial. Esto lo entendemos en Schoenstatt justamente desde nuestro origen. Cuando nuestro fundador se plantea qué hacer con esos jóvenes que Dios les ha entregado, ¿qué es lo que hace? Bueno, como todo padre, quiere educarlos. ¿Y quiere educarlos para qué? Para que sean fecundos. Es la tarea que creo que tenéis todos los padres, ¿no? Es decir, desarrollar los talentos que hay en ellos, pero para que sean fecundos, porque en la fecundidad es donde viene la alegría y también lo que le da sentido a toda la personalidad. Por eso es que en Schoenstatt lo definimos como un movimiento pedagógico, pero un movimiento apostólico también. Y lo uno sin lo otro no tiene sentido. Es como
decir, quiero educar a mis hijos, pero para que no sean fecundos. No, quiero que mis hijos se desarrollen en sus talentos para eso. Y ahí es donde vienen esas dos dimensiones propias de nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que hace la Santísima Virgen como toda madre? ¿Qué es lo que hacéis vosotros como madre? Preocuparos de que vuestros hijos, apoyados por los padres, lógicamente, pero ya desde el seno materno, se desarrollen, seáis madres de ellos. Y la maternidad está al servicio de la vida de vuestros hijos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la Santísima Virgen? Justamente cuidar de lo pedagógico en Schoenstatt fundamentalmente. De que seamos hombres recios, libres, anclados en Dios. Que lo hagamos con espíritu comunitario, con espíritu de familia. La madre nunca educa sola, educa familia. ¿Ya? Por eso somos un movimiento, mariano en lo pedagógico. Y un movimiento que tiene vocación de fecundidad. Ese es el elemento, por decirlo así, más cristológico. Es el momento de la misión, de salir hacia afuera. Es la dimensión más paternal, ¿no? Es una familia donde la madre no quiere que el niño salga porque se puede caer. Pues ya pueden imaginar los niños que salen, ¿ya? Y lo mismo, una iglesia que no saca a sus hijos, que no posibilita a sus hijos para que salgan y den frutos, es una iglesia, como nos dice el Santo Padre, ensimismada. Y una iglesia ensimismada es una iglesia enferma, es el típico niño neura. Y la iglesia puede caer en el neurotismo del ensimismamiento. Están mirándose si pusiste el pañito así o así, con todos los respetos. Si el encaje es más largo o más corto. ¿Ya? Que todo tiene su valor, pero siempre al servicio de una proyección, al servicio de la fecundidad. Esto siempre pasa, vosotros, como digo, lo entendéis de forma muy clara como familias. Pues al principio los recién casados tienen la casa, pero a visita de suegra, perdón la expresión. Con el segundo hijo y para el tercero ya que deciros. Es decir, está al servicio de la vida. Y de pronto habrá un juguete por medio que se adapte a los abuelos. ¿Ya? Porque lo importante es la vida que está surgiendo. No significa que seamos desordenados, pero sí, claramente estamos al servicio de la vida. Y esto es lo que el Padre quería. Por eso es que la organización del Padre es una organización al servicio de la vida de los suyos. ¿Qué es lo que hizo en este nada sin ti, nada sin nosotros? Crear espacios educativos donde las opciones vocacionales de sus hijos pudieran desarrollarse. No creó cuartos todos iguales, donde todos los hijos tenían que ser igual, vestirse igual, comportarse igual. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene su vida personal, tiene su identidad personal, y por eso la complejidad de Schoenstatt, pero siempre desde la libertad. Por eso es que la imagen, una de las imágenes que el Padre utiliza para entender, para presentar Schoenstatt, él habla, lo podemos enfrentar de distintos, se utilizan muchas imágenes, pero yo me quiero quedar con una imagen que ojalá les pueda servir para entenderla, que es la imagen del árbol. Es una imagen en que habla de que la Iglesia es un organismo vivo, en primer lugar. O sea, lo importante es la vida que está dentro. Esa vida que tiene vocación de fecundidad, de trascender, como toda vida. Es ese árbol que está anclado, que es sólido en su tronco y que es rico en sus ramas y en sus frutos. ¿Cuál es el fundamento, el suelo fecundo en el que está plantado Schoenstatt? Es la Iglesia. Nosotros somos un movimiento de iglesia. Sin la tierra de la Iglesia Schoenstatt no se entiende. No somos una secta etérea, diríamos, o aérea, que vive como el clavel del aire que dicen en Chile, que es una planta que no tiene raíces, que crece en el aire. No, nosotros estamos bien enraizados, somos Iglesia, participamos y nos alimentamos de todo lo que nos identifica como Iglesia. Por eso es tan importante para nosotros nuestro sentido eclesial. Sin la Iglesia no vivimos. Sin los 7 sacramentos no vivimos. Sin nuestra espiritualidad compartida, enriqueciéndonos de los carismas de la Iglesia y aportando lo nuestro, nos empobrecemos. Por eso, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es el suelo fecundo del cual nosotros nos alimentamos? La Iglesia, que es una comunidad de vida en la fe, fundamentalmente. Nuestro suelo fecundo. ¿Y cuál es el tronco de esta familia de Schoenstatt? ¿Qué es lo común, lo que sostiene a todas las ramas? Pues es nuestra alianza de amor, vivida desde esas 3 grandes raíces que tenemos, que son la Santísima Virgen, que es la que nos educa en la fe, la madre que es, la que cuida de sus raíces, en la vida
raíz fecunda, es la que va captando lo mejor de esa tierra de la Iglesia y la va poniendo al servicio de los suyos, al servicio de los suyos como madre, que es para que sus hijos lleguen a su plenitud. Por eso para nosotros es tan importante la Santísima Virgen, ¿ya? Porque es la que nos trae el alimento de ese suelo fecundo que es la Iglesia para que nuestra vida se desarrolle. También nuestra alianza, nuestro santuario, el hogar donde esa vida es posible, donde cada uno es valorado como lo que es. No voy a centrarme en esto, ¿ya? Pero siempre es bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque ahí no es que seamos conocidos, somos miembros de un mismo tronco, toda la estructura de Schoenstatt. Tenemos una misma madre, no somos hijos de primero y de segundo, todos somos hijos iguales, de la misma dignidad. Pregúntale a una madre si tiene hijos de primera, segunda y tercera, podrá tener su preferido o preferida en algún momento, sin duda, de acuerdo a la etapa, pero no se es más madre de uno que de otro. Y en tercer lugar, la otra dimensión que tenemos, la otra raíz fuerte que tenemos, es nuestro fundador, que para nosotros es nuestro principio, es nuestro transparente del Padre, es aquel que nos da la vida. Por eso, ¿cuál es el tronco común? Esto. Es nuestra alianza vivida desde estas tres fuentes, esas tres grandes raíces. Y eso es lo que nos hace ser tronco. Si se nos debilita una de esas raíces, el tronco se debilita. Toda la obra de Schoenstatt vive de esas raíces. Y el tronco es fuerte si hay una buena, real relación con la Santísima Virgen, con el santuario y con nuestro fundador. No por una dependencia patológica, sino porque son fuentes de vida, porque la vida que ellos tienen es la que a nosotros nos alimenta. Ellos nos prueban, nos demuestran con su vida que la vida que recibimos es fiable, es digna. Y después vienen las ramas, y ahí es donde nos metemos todos. Somos frutos de ese tronco común. Se pueden imaginar, explíquenle a alguien la estructura de cómo se organizan las ramas de un árbol. Complicado, ¿ya? ¿Cuántos salen? ¿Por qué salen? Nuestra historia nos lo va demostrando, pero lo importante es ver al árbol con sus ramas, con su identidad, con sus frutos, que son siempre los mismos, son siempre frutos de aquello que reciben de la tierra, que pasan por su propia vida, que pasan por su propia identidad, por su ideal personal, por su identidad matrimonial, por su identidad ideal de rama, y que salen, pero para servir a los demás. Un fruto que queda en el árbol se pudre. Nuestra vocación es ser apóstoles, es decir, ser apostólicos. Nuestras obras están al servicio de los demás. ¿Qué es lo que hizo el padre Kentenich? Bueno, crear espacios familiares donde esa vocación común se pudiera desarrollar. Y dentro de esas ramas hay una gran rama que es la obra familiar. ¿Qué es lo común? Pues lo he dicho, las raíces. O sea, no hay comunidad en Schoenstatt que no sea eclesial. Somos comunidad, no es un privilegio de algunos. O sea, el ser iglesia, ser comunidad, es esencial en todos los cristianos. La comunión, la formación. ¿Cuál es el tronco que nos define como obra familiar? Nada, lo que es fruto de esas tres raíces. No hay comunidad en Schoenstatt que no tenga ni a la mater, ni al santuario, ni al padre. Ahora, en el desarrollo, justamente, en la unión de esos tres, no en la visión parcial de uno de ellos, es donde sale nuestro gran tronco, nuestra gran rama, que es la obra familiar. Y esa gran rama tiene sus ramas propias, las otras ramas. La Liga Apostólica de Familia, la Federación Apostólica de Familia, que se llama Liga Apostólica de Familia, la Federación Apostólica de Familia y el Instituto de Familias, que son ramas. Pero ¿cuál es el desafío? Que crezcan en su identidad, que den sus propios frutos, reconociéndose en ese sentido común, en esa corresponsabilidad común. Y esto es ya una opción vocacional. Es decir, cada uno está llamado a ser una opción libre, donde quiera que puede vivir de forma más plena él o ella, o ellos, si es una opción matrimonial, su vocación matrimonial, ¿de acuerdo? En una de estas comunidades. No hay una que sea mejor y peor, más o menos, no. Lo importante es la honestidad y la veracidad de esa comunidad. Por eso que en Schoenstatt el llamado a la santidad es como el general de la Iglesia, es de todos. Y yo poder ser miembro de un instituto de los padres de Schoenstatt, parte central y motriz, y ser, desde el punto de vista espiritual, digamos,
un indigente, y aparece un peregrino, una señora que viene con su virgen peregrina y me tiene pero a kilómetros espirituales. Y la responsabilidad por Schoenstatt como organismo vivo, ¿quién la tiene? Yo, porque puedo hablar delante de un micrófono. No, esa señora que con su capital de gracia, legado, honesto, fecundo, hace que este alma esté vivo. Desde el punto de vista institucional podremos repartirnos responsabilidades, tareas, lo que quieran, pero lo importante que es que el organismo, ese árbol, esté vivo y fecundo. Las comunidades, estas ramas, lógicamente tienen sus distintivos, tienen sus características a través de las cuales que se han ido desarrollando de acuerdo a las opciones vocacionales que se tenían para que fueran fecundos y de acuerdo a opciones que se fueron haciendo, sin duda también inspirados por Dios. La Liga, ¿qué acento tiene? Dicho así muy general, territorialmente, el padre quería que hubiera schoenstattianos en la base, decíamos, muy cercano a la iglesia diocesana, en sus parroquias insertados, o sea, que vivieran su ideal personal de pareja en el ámbito más cercano e inmediato. Y por eso pensó en las ligas apostólicas, muy metidos en la iglesia diocesana. Incluso hay expresiones, ¿no?, que están condicionando un tiempo donde el padre Kentenich dice, bueno, la liga es la orden del párroco. Después, lógicamente, ¿no?, cuando no somos alemanes, donde hay una estructura diocesana muy fuerte, en América, que la estructura diocesana es bastante más abierta, nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Bueno, ser orden del párroco conlleva consecuencias que de pronto no son tan agradables. El padre lo dijo pensando en un momento determinado. Es decir, sean fecundos de acuerdo a sus opciones. Si su opción es estar en la parroquia o en la diócesis, pues es su opción. La Liga, ¿qué es lo que hace? Trabajar por los matrimonios, trabajar por la vida familiar en el ámbito más cercano, más inmediato que tienen. ¿Cómo? Pueden. Evidentemente siempre, pero siempre como expresión del ideal personal. Siempre como expresión del ideal personal. La federación, como digo, estos son siempre límites que vamos poniendo para entendernos en este proceso. Como distingan un hijo de otro, es difícil, ¿ya? Pero lo importante es que tengan identidad y que se lleven bien entre ellos y que trabajen juntos y que se potencien unos a otros y que no jerarquicen unos sobre otros, sino que unos ayuden a otros, ¿no? ¿Qué es lo que hace la federación? La federación tiene, por opción vocacional, una opción apostólica más hacia afuera, más hacia la sociedad, más hacia la iglesia en general, pero en sí, más hacia la sociedad. ¿Y que no significa que no se pueda meter en la diócesis o en la parroquia? Por supuesto que sí. Pero son opciones, digamos. Y por eso es que para el padre Kentenich es tan importante que las opciones, cuanto más amplia, mayor cantidad, más seguro puedan tener interiormente. Y por eso es que la Liga dice, bueno, si quieren tener comunidad, pues muy bien, pero ya están muy asegurados en su comunidad parroquial. Ahora, una federación que está abierta a todo y que son de estructura nacional, pues es bueno que tengan una estructura más familiar, más fuerte entre ellos. No es que sea mejor ni peor, sino simplemente es un medio al servicio de la vida que Dios les ha encomendado. Y el instituto, esto ya van a dar ellos también su testimonio, tienen la responsabilidad por toda la obra familiar, como ejemplo, como casos claros, como servidores, pero acompañando desde esa autoridad moral que les da vivir su consagración matrimonial, como la consagración de la federación o la consagración matrimonial de la Liga, digamos, al servicio de esa obra que todos formamos. Resumiendo y terminando, ojalá esta imagen del árbol les pueda ayudar. O sea, nuestras opciones son opciones vocacionales para desarrollar nuestro ideal personal y nuestro ideal de vida, nuestro ideal matrimonial y ideal personal. De eso se trata. ¿Por qué es la santidad? Y Schoenstatt es un movimiento de santidad. Y las opciones están siempre al servicio de esa vida que Dios ha puesto en nosotros y que tiene vocación de trascendencia, vocación apostólica. Nosotros nos formamos, movimiento pedagógico, pero al servicio de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Esto es lo que yo le podría decir en algo más de 15 minutos. ¿Alguna pregunta? No.